¿Aló? ¿Escuchan? ¿Escuchan acá? ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la última sesión de esta conversación. Por el momento, es la última sesión. Y la idea de hoy es hablar acerca de los aspectos quizás más negativos del uso de la cannabis en un contexto medicinal o recreacional también. Y también contextualizar el daño. Creo que es bien importante aquí hacer los paralelos del nivel de daño que produce la cannabis versus otras sustancias que normalmente se utilizan. Y así pueden poner en contexto lo que es el daño de la sustancia, el consumo de sustancias, la dependencia o la adicción, entre comillas. Entonces la idea es que vamos a entregar un par de reflexiones, un par de elementos de información para que ustedes un poco también se hagan la idea y reflexionen también que qué es lo que entendemos como daño de las sustancias. Muchas veces se confunde algo que tiene que ver más con algo toxicológico, con la sobredosis, con el efecto agudo de una sustancia, con los efectos crónicos y además con el entorno social, que esto es inevitable o es inalienable. No podemos separar el daño que producen las sustancias con el contexto social. Entonces voy a comenzar yo hablando un poco de la clínica, de lo farmacológico, de lo que es toxicidad y un poco de evidencia de la epidemiología global, o sea, que se entiende a nivel global, que son las adicciones. Y después Jimena va a hablar un poco más de algunos ejemplos donde vamos a llevar el concepto al extremo, que son los crack babies. Son niños que han sido desarrollados en una condición de presencia de cocaína en las madres, para que veamos realmente qué entendemos como daño. Y finalmente hablar un poco de lo que es el consumo responsable, que digamos son algunas de las ideas que nosotros como fundación tratamos de promover. Entonces, voy a comenzar con lo que creo yo que es lo más adverso del consumo de cannabis y que tiene que ver con la ley. Y yo diría que lo más grave o lo más complicado de la cannabis es lo de 20.000. Es lo que más efectos adversos que uno podría tener. Efectos no deseados o problemas, el mayor riesgo que tiene el consumir cannabis es la ley, no la sustancia misma. Pero a pesar de eso me gustaría indicar que bueno que sepan, que tengan claro, y si tienen alguna pregunta aprovechen de hacerla de cuál es el contexto legal del consumo de cannabis en Chile. Lo primero es que el cultivo de cannabis está permitido en Chile cuando se realiza con permiso del SAT. ¿Ya? Eso lo indica el artículo 8 y 9 de la ley 20.000. A pesar de eso, también se entiende como un acto despenalizado, o sea que no tiene una calificación penal, no tendría un castigo penal, sino autocultiva para uso personal y exclusivo, y además en un contexto de un tratamiento médico. Es por eso que para nosotros, y según la ley 20.000, el autocultivo con fines medicinales, cuando se van a tratar a una persona, una patología o cuidados paliativos, es una actividad o es una acción, una actividad legal, no es ilegal, no está penalizado. Otra cosa es la persecución, o sea, la fiscalía u otro, o la policía igual que pueden tratar de perseguir, pero ya hay estos elementos que indican que estos conceptos ya se están empezando a aplicar como corresponde. De hecho, la semana pasada, uno de los miembros del Instituto Triagrama, Paulina, que ella fue, digamos, criminalizada por tener alrededor de 6-7 plantas en su casa, fue criminalizada, tuvo un castigo penal y ella llevó su caso hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema resolvió la absolución de Paulina porque no estaba cometiendo un delito, porque cuando se cultiva para uso personal y exclusivo y próximo en el tiempo, no es un delito. Y la Corte Suprema marcó un antecedente, un precedente, marcó jurisprudencia, dejando en claro de que cultivar para uso personal hoy día en Chile no es un delito. Eso puede dejarlo en claro. Eso, voy a insistir, eso no quita que la policía te vaya a perseguir y que uno va a tener, digamos, líos con la ley, pero la realidad es que hoy día ya la Corte Suprema reconoce el derecho a cultivar, y eso es importante. Además, también se justifica el porte y la posesión de cannabis cuando es para un tratamiento médico. ¿Ya? Eso también es importante, cómo puede portar, poseer cannabis cuando uno tiene una justificación médica. Eso está descrito en el artículo 4 y el artículo 50 del MNT. Además, los médicos pueden indicarla cuando hay una justificación médica. Porque aquí el artículo 6 que dice la ley 20.000, que el médico que la recete sin justificación médica va a tener un castigo penal.
Pero cuando se realiza la receta o se indica, cuando habiendo una justificación médica, es completamente válido y legal. Y por último, nosotros tenemos estos dos elementos que consideramos bien importantes, y es que el Ministerio de Salud reconoce la naturopatía como una práctica médica alternativa y el naturópata como una profesional auxiliar de la salud. Hoy día se entiende que junto a la medicina tradicional, podemos decir, está la medicina alternativa, está reconocido por el Ministerio de Salud. El naturópata es un profesional que está capacitado, competente para, digamos, realizar este tipo de tratamientos. Está reconocido como un profesional auxiliar de la salud, entonces acompaña digamos, los tratamientos mediante la utilización, por ejemplo, de fitoterapias o acupuntura u otras terapias que vienen o tienen el sentido de mejorar el bienestar de las personas, más que tratar o curar una enfermedad. Y además existe un reglamento del Ministerio de Salud que reconoce 103 plantas con potencial terapéutico. Aquí hay 103 plantas como la hierba de San Juan, no sé, la zaparrilla y otras plantas que están reconocidas por el Ministerio como plantas medicinales. Ese contexto legal, yo diría, lo más adverso de la cannabis hoy día en Chile es esto, el contexto legal. Pero volvamos a lo más fisiológico, a lo fisiopatológico, a la toxicología, la toxicidad. La pregunta, y bueno, esto lo vimos en las clases anteriores, pero es bueno volver a insistir en este concepto, y es que no existe la sobredosis con cannabis. O sea, no se ha logrado describir, particularmente en humanos, no ha habido ningún caso de una muerte atribuible a sobredosis de cannabis. Ahora, en modelos animales sí aparecen dosis que podrían ser tóxicas, que podrían ser letales. Este concepto LD50 significa la concentración o la dosis necesaria para que, digamos, para encontrar letalidad, o sea, fallecimiento de los individuos, en este caso en el 50% de los casos. O sea, utilizando en este caso 1 gramo por kilogramo de peso en ratas, encontramos que el 50% de las ratas fallecen. 1 gramo de THC por kilogramo. Eso significa una cantidad inmensa de cannabis. Y estamos hablando, estamos hablando de 1 gramo de material vegetal, estamos hablando de 1 gramo de THC puro, inyectado endovenosamente al ratón, y el ratón, cuando se le agregan o se le inyecta 1 gramo por kilogramo, vemos fallecimiento del 50%. En el caso de perro y mono, esta dosis aún mayor, 3 veces, 3 gramos por kilogramo, y la dosis estimada, insisto, estimada porque no hay ningún caso reportado, en humanos es intravenoso, o sea, directamente a la vena, es de 30 miligramos por kilogramo. Eso significa para una persona de 70 kilos, algo así como 2 gramos de THC puro directo a la vena. Imposibles, son dosis imposibles de alcanzar cuando se utiliza cualquier vía de administración común y corriente, como inhalada, oral o con algún preparado. Imposible alcanzar estas dosis. O sea, esa es la base del uso de la cannabis, el piso. Esto es lo que lo hace tan segura de que no hay cómo intoxicarse. Ahora, eso no significa que no haya complicaciones asociadas al consumo de altas dosis. Las altas dosis de cannabis producen, digamos, un cuadro de intoxicación, que no es una sobredosis, pero sí es una intoxicación, en donde encontramos diversos efectos que pueden ser molestos, incluso complicados de manejar, pero no letales. Por ejemplo, mareos, sedación, funciones sensoriales y percepción alterada, boca seca. Y aquí diría yo lo más importante, y aquí uno de los... siempre tenemos que tener presente cuando vamos a usar altas dosis, que las bajas de presión podrían ser problemáticas. Hay personas que realmente les cuesta manejar las bajas de presión, pueden tener desmayos incluso, y eso es uno de los puntos que siempre tenemos que saber de tener presente al momento de usar altas dosis, y que tenemos que tener la capacidad de manejar estas bajas de presión. Muchas veces esta es una baja de presión ortostática, se llama ortostática. Eso significa que si yo corrijo la posición del cuerpo, puedo corregir esa baja de presión. Generalmente, si uno se pone horizontal, levanta los pies, y eso naturalmente se corrige. Hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad cuando uno, digamos, está pulsando por este cuadro, podríamos decir, tiene tranquilidad, pero se recupera normalmente, naturalmente. Ahora, en ocasiones muy raras, aparece psicosis y ataques de pánico. Y este elemento aparece ya cada vez más recurrente. O sea, lo voy a mostrar más adelante. Este es uno de los puntos donde muchos prohibicionistas se cuelgan, y es que
ha aumentado el número de, digamos, de atenciones de urgencia para personas intoxicadas con cannabis. Y esto se da porque entran en cuadros de psicosis y ataques de pánico. Esto es una realidad, esto no es, digamos, esto es algo que realmente ocurre, pero ¿qué sucede? Y aquí entra el primer consejo de consumo responsable, que les vamos a hablar un poco más adelante. Ya hemos hablado del THC y CBD. THC son las cepas que, digamos, activan la vida, son las psicoactivas, y el CBD es la molécula no psicoactiva. Hay un cierto grupo, una parte de la población, que va a tener problemas con la cepa rica en THC, porque el efecto va a ser muy intenso. Y probablemente sea ese mismo grupo el que caiga en psicosis o ataques de pánico cuando se le administra una dosis muy alta de THC, con dosis muy bajas de CBD. Entonces, ¿cuál sería el primer consejo para el consumo responsable en estas personas que tienden a tener angustia, tienden a tener un poco de paranoia cuando consume cannabis? Es que debe evitar esta cepa rica en THC y debe buscar cepas más balanceadas, THC y CBD 1 a 1, o ojalá que sea rica en CBD y baja en THC. Probablemente esa persona podríamos sentir una sensibilidad aumentada al THC, entonces requiere que siempre haya un poco de CBD dando vuelta para que, digamos, abaje un poco ese efecto. Entonces ahí hay muchas personas que han tenido muy malas experiencias con cannabis, han consumido 1 o 2 veces, han tenido psicosis, ataques de pánico, y aquí la recomendación es que, bueno, quizás si prueban una cepa un poco más balanceada, podrían consumir cannabis de forma más segura. Ahora, ¿cuáles son los efectos farmacológicos? Son muchos, la cannabis hace muchos efectos y ahora voy a hablar de algunos. Voy a hacer como un resumen de la evidencia que muestra la clínica. O sea, cuando uno evalúa a un paciente que le da cannabis y ve diversos efectos, eso no significa que cualquier persona vaya a tener todos los efectos que voy a nombrar, pero van a aparecer algunos en algunas personas. En algunas personas van a aparecer más intensos, en otras van a aparecer más, digamos, leves. Por ejemplo, en términos psicológicos, y dependiendo obviamente de la dosis, uno puede encontrar casos de euforia, disforia, ansiedad, despersonalización, que es lo que se entiende como una experiencia de extracorpórea, que siente como que se separan de su cuerpo, despersonalización, precipitación o agravación de psicosis, lo mismo que había comentado anteriormente. O sea, se aparece un grupo de síntomas, de signos que tienen que ver con lo psicológico y que tienen que ver más que nada con los efectos psicoactivos de la euforia, ansiedad, despersonalización. Estos también aparecen, evidentemente, son características que aparecen en el uso de otras sustancias. Ahora, por otro lado está la percepción, que tiene que ver en general con un estado alterado de conciencia, un estado alterado de la percepción. ¿Aquí qué pasa? Bueno, se aumenta la percepción sensorial. Yo no sé si esto es algo negativo o positivo, probablemente para algunos sea algo positivo, para otros quizás sea algo más negativo. Lo mismo la distorsión del sentido espacio-tiempo. Hay claramente una distorsión por lo menos de la variable tiempo. Se siente que el tiempo avanza más lento, más lento. Y eso, digamos, en términos de percepción, puede ser un problema. Por ejemplo, si alguien quiere manejar maquinaria pesada, quiere manejar un auto, esto es un elemento de alteración de la percepción que debe uno considerar. Pongo aquí, al final, aquí en penúltimo lugar, la alucinación. Rápidamente te voy a decir, no, la cannabis no es alucinógena, y es verdad, no es alucinógena, pero hay que entender que la alucinación es un concepto un poco más complejo que simplemente el ver algo que no está ahí, podríamos decir, ver un duende cruzando por ahí. En realidad, la alucinación tiene que ver con un estado alterado de percepción en donde la alteración de la capacidad de oír o del gusto o de otros tipos de sentidos podrían ser consideradas, o por lo menos la psiquiatría, la psicología, la considera como una alucinación. Ahora, también a dosis elevadas, altísimas dosis, también empiezan a aparecer cuadros de alucinación, principalmente cuando uno se administra por vía oral, donde el efecto se demora más tiempo, es un pic más intenso, y hay metabolización de algunos de los cannabinoides que producen moléculas secundarias que tienen efectos un poco más potentes en términos alucinógenos. Entonces se presenta aquí la alucinación como posible efecto, pero debo insistir en la idea de que no entendamos aquí la alucinación como ver algo que no está, sino tiene que ver con modificar la percepción, de repente oír de una forma distinta o ver algo que cambie un poco de forma, no que aparezca algo propiamente tal, ya puede ser considerado una alucinación. Y otro concepto es la percepción errónea, que en definitiva a uno le cuesta evaluar muchas veces las situaciones. Hay un poco de confusión en ese.
Y eso es lo que tiene que ver con la percepción. Insisto, estas son digamos, las características que se observan en distintos pacientes. No significa que cualquier persona que consuma va a tener una alucinación, depende de la dosis de la persona. Más adelante Jimena va a hablar de las variables que están involucradas en estos efectos. El sistema nervioso central, bueno, es un depresor del sistema nervioso central general. Eso puede ser algo positivo como negativo. Obviamente, por ejemplo, para los niños con epilepsia refractaria es algo positivo. Estamos buscando deprimir la hiperactividad del sistema nervioso central, pero quizás para otro, o en combinación con otro depresor como el alcohol, quizás no sea una buena idea. Entonces hay que tener presente que las cannabinoides en general, su efecto más farmacológico general es deprimir el sistema nervioso central. La modorra o la cansancio es otro de los efectos a nivel del sistema nervioso central que se reconoce, y la somnolencia, el sueño. Lo mismo, la somnolencia puede ser algo positivo como negativo. Las personas que tienen, digamos, desórdenes del sueño, el efecto somnoliento de la cannabis es algo positivo. Entonces, cada uno de estas variables o cada uno de estos efectos o de síntomas o signos que aparecen al consumir cannabis pueden utilizarse para diversos usos, incluso para terapias. En términos cognitivos, se reconoce el pensamiento fragmentado o pensamiento divergente, o digamos, algunos le dicen como, o coloquialmente se le dice como estar pegado. En definitiva, este efecto de pensamiento fragmentado es la capacidad que tenemos de saltar de un pensamiento a otro. Sí, y también se llama pensamiento divergente, que, insisto, puede ser algo positivo como negativo. Estoy seguro que para la gente donde la creatividad es algo importante para su desarrollo profesional, incluso el efecto del pensamiento fragmentado puede ser incluso útil, porque permite, digamos, enlazar diversas ideas en distintos contextos. Ahora, la confusión mental obviamente está presente y está relacionada muchas veces con la baja en el rendimiento, que aquí al final le llamamos el deterioro general del rendimiento, especialmente en tareas complejas y demandantes. Y aquí también voy a volver a insistir en consejos del consumo responsable. Evidentemente, si alguien necesita estudiar para una prueba, necesita realizar un trabajo que requiere coordinación, que requiere concentración, evidentemente no es una buena idea que consuman cannabis. ¿Por qué? Porque es inevitable que el rendimiento, particularmente en tareas complejas y demandantes, que uno requiere concentración, el rendimiento va a bajar de forma importante. Y también el deterioro de la memoria a corto plazo. Y esto es bueno es recalcar este concepto, y es que el consumo de cannabis altera la memoria. Eso es indiscutible. Ahora, ¿cuál memoria? No cualquiera. Altera principalmente la memoria a corto plazo. Y no en cualquier momento, sino es durante la presencia de la sustancia. O sea, cuando uno está, digamos, en presencia de la sustancia, cuando está drogado, ahí, solo en esa ocasión, la memoria a corto plazo está alterada. Si uno está sobrio, posterior a un consumo de cannabis, la memoria a corto plazo se recupera sin problemas. Ahora, han tratado de relacionar bastante el consumo, digamos, los usuarios más intensos, le llaman heavy user, o sea, el usuario intenso, crónico, por largos periodos de tiempo, con el deterioro a la memoria a corto plazo. ¿Y qué se ha visto? Pues quizás voy a mostrar algo más adelante, pero lo que se ha visto es que cuando hay personas que consumen cannabis de forma intensa durante largos periodos de tiempo, la memoria a corto plazo comienza a afectarse ya en ausencia de la sustancia. O sea, tú retiras la sustancia y esa persona tiene un problema con la memoria a corto plazo. Pero cuando se hacen los estudios a largo plazo, o sea, se hace un seguimiento de ese paciente, se ha visto que alrededor de la sexta o octava semana ya se comienza a recuperar. O sea, es un efecto que aparece, que se mantiene, pero que en todos los casos es recuperable. Entonces aquí, bueno, nosotros como nos acercamos a la idea del consumo responsable, un consumidor responsable debería aquí evaluar, digamos, cuando estos distintos síntomas o distintos efectos que tiene la sustancia sobre su función cognitiva le va a alterar su diario vivir. Y ahí viene el consumo problemático, porque probablemente si una persona no tiene demasiados problemas con la memoria a corto plazo, no tiene tareas complejas, demandantes, el uso de la cannabis no va a ser un problema. Pero hay personas que el consumo de cannabis sí va a ser problemático y generalmente se asocia a conductas problemáticas con cualquier sustancia, no solo con cannabis, sino con cualquier sustancia. Pero hay que reconocer que la cannabis produce estos tipos de alteraciones a nivel del sistema nervioso central, sistema cognitivo, percepción y otros. Quiero insistir,
la memoria a corto plazo se recupera. Y en los usuarios más duros se demora más en recuperarse, pero se recupera. Ahora, la dependencia, por hablar más adelante de la dependencia o la adicción, y ahí por hablar más adelante, así que voy a hablar principalmente, o sea, ahora voy a hablar acerca de la abstinencia. O sea, ¿qué sucede cuando yo retiro la sustancia en una persona que la ha consumido durante mucho tiempo? Bueno, se observan cambios de distintos tipos. Hay, por ejemplo, cuadros de ira, ansiedad, cambio de estado emocional, desórdenes del sueño. Esto es bien significativo. O sea, generalmente, cuando una persona ha consumido cannabis durante mucho tiempo y se le retira la cannabis, tiene desórdenes del sueño, disminución del apetito, incluso pérdida de peso. Eso es un efecto del que llamamos síndrome de abstinencia. Ahora, no se genera el síndrome de abstinencia físico o psicológico duro de otra sustancia. Esto es bien claro. Aquí hay que hacer una diferencia significativa entre el síndrome de abstinencia de cocaína o morfina, heroína o un opioide que los de cannabis. Hay muchos casos en donde se detiene el consumo de cannabis y no se presenta ninguno de estos síntomas. Y en algunos casos aparece solo uno, en algunos casos aparece más de uno, pero en realidad se te quitó todo esto. Yo diría que los más significativos son los desórdenes del sueño y los cambios de estado emocional. Eso es, digamos, algo que ocurre bastante, digamos, seguido. Ahora, como síndrome de abstinencia, o si uno lo compara con la otra sustancia, es podríamos decir, una sustancia bastante blanda en ese sentido. Pero si lo vamos a ver a los síntomas, o sea, a los sistemas ya más funcionales, a la fisiología, vemos que a nivel del sistema respiratorio aumenta la probabilidad de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, esto es obviamente cuando el uso de la cannabis sea a través de la vía inhalada, o sea, cuando hay a través de la combustión. O principalmente cuando uno, además de consumir cannabis, consume tabaco, la probabilidad de EPOC aumenta bastante. Ya hay que tener cuidado los que consumen tabaco y cannabis al mismo tiempo, o digamos, sucesivamente. Ahora, recuerden de las clases de cáncer, de que particularmente para el cáncer de pulmón no se ha descrito que hay una diferencia o que, digamos, el consumir cannabis por la vía inhalada sea un factor de riesgo. Si uno ve los no consumidores de cannabis versus los consumidores de cannabis, tienen las mismas prevalencias de cáncer de pulmón. Así que en realidad el consumir cannabis no es un factor de riesgo para tener cáncer de pulmón. Ahora, a nivel del sistema gastrointestinal, vimos en la clase de dolor e inflamación bastante respecto al sistema gastrointestinal, pero lo importante es que aumentaría el riesgo en dos órganos principalmente, que a nivel del hígado y del páncreas. Particularmente a nivel del hígado aumenta el riesgo de esteatosis o fibrosis hepática, que podríamos decir son las etapas previas a un hígado graso, eventualmente una cirrosis, eventualmente un cáncer de hígado. Son las etapas iniciales, las primeras etapas. Además se ha visto, esto epidemiológicamente, que han aumentado hay una mayor prevalencia de pancreatitis en los usuarios de cannabis, particularmente en la vía inhalada. Al aparecer, pero solo en la población que tiene un alto consumo, o sea, en estos consumidores intensos, crónicos, que consumen cannabis durante mucho tiempo, muchos años, aumenta el riesgo de tener pancreatitis, o sea, inflamación al páncreas, que es una condición bien grave, bien complicada. Pero con respecto al sistema reproductivo, se ha visto en hombres y mujeres diversos efectos distintos. No los voy a nombrar todos, pero quiero, puntualizar en uno o dejar el tema en uno, que tiene que ver con el recuento de espermios, con la funcionalidad de los espermatozoides. ¿Y qué se ha visto? Que los usuarios, insisto, nuevamente, usuarios intensos, crónicos, que consumen cannabis durante mucho tiempo, se ha visto que sus espermatozoides tienen una menor movilidad y el recuento también es menor. Tienen menos espermatozoides y estos se mueven menos. De la misma forma, este concepto puede ser positivo o negativo incluso. Por la persona obviamente que está tratando de tener hijos, evidentemente yo le recomendaría dejar de consumir cannabis. Ahora, si un usuario recreacional o terapéutico que no tiene planeado tener, podríamos decir, niños, el problema de que disminuya el recuento o la movilidad de los espermatozoides es también dependiente de la presencia de la sustancia. Se retira la sustancia, el recuento se recupera, la movilidad se recupera.
Pero esto sí está bien demostrado, esto ya es un hecho, podríamos decir, hay una alteración a nivel de los espermatozoides. Y finalmente les voy a hablar del síndrome de hiperemesis, que este es un síndrome que está recién describiéndose, hay muy pocos casos descritos, de la misma forma que podríamos decir cuando se comenzó a describir que la cannabis podría tener un uso en epilepsia. En este caso se empezó a describir este síndrome que se llama de hiperemesis. La emesis es el vómito y es un síndrome en donde las personas, consumidores de nuevo intensos, crónicos de cannabis, comienzan a tener cuadros de vómitos incontrolables, con dolor abdominal, en algunos casos con un dolor bien intenso, y lo que como lo más característico de este cuadro es que el vómito es incontrolable, no responde a nada. A lo único que responden estos pacientes es a abstenerse de consumir cannabis. La única forma de detener este síndrome es que las personas dejen de consumir cannabis. ¿Ya? No se sabe por qué, hay alguna hipótesis dando vuelta, principalmente relacionadas con la calidad de la sustancia. Muchas veces cuando se utilizan pesticidas al cultivar cannabis, ese pesticida queda en la hierba, eso uno puede ser ingerida y sea una reacción frente a los pesticidas u otros compuestos que pueden venir en la planta. En realidad, como les digo, estos son casos que recién se vienen describiendo, es algo muy nuevo, podríamos decir que no tienen más de 2-3 años este tema, pero es bueno tener presente, consumidores crónicos.